Y bueno, empezamos como que a debatir que qué onda con el tema de los expresidentes. Y entonces él, con quien hablaba yo, me dice, no, pues yo creo que el mejor entre todos, obviamente parando en Peña Nieto, fue Cedillo, ¿no? De los últimos. Eso me dijo él. Y yo le contesté, ¿qué? No, pues digo, no creo que haya sido el mejor, tampoco creo que haya sido el peor, pero realmente no podríamos decir que fue bueno porque pues gracias al señor es que tenemos el FOBAPROA, en el cual todavía por más de quién sabe cuántos décadas vamos a tener que estar pagando la deuda del FOBAPROA. Y entonces me contestó, pero pues es que fue una necesidad porque Salinas le heredó ese problema de la deuda. Y entonces le dije, sí, le dije, pero creo que no has tomado en cuenta algo. Y entonces empecé a reflexionar y empecé a hacer un análisis como muy mental de algo que no se ha comentado y que yo se los quiero plantear, se lo planteé a él y terminó pues de alguna manera dándome la razón, pero se los voy a plantear a ustedes. Le dije yo, mira, a final de cuentas hicieron el FOBAPROA que se supone que era para salvar la banca nacional, dueña de nacionales, o sea, los nacionales tenían la banca, se metieron en un problemón de estar dando créditos a diestra y siniestra en el sexenio de Salinas, luego no había flujo porque Salinas nos dejó en crisis y nos dejó vacías las arcas y la gente no podía pagar sus créditos. Entonces la banca se había visto en un problemón porque pues no podía realmente captar el dinero que tenía que captar de los pagos de todo el dinero que había prestado. Entonces, bueno, pues deciden hacer el FOBAPRA, deciden darle dinero y salvar a la banca a estos dueños de los bancos y a los bancos, pero estos vivalmente deciden poco tiempo después vender la banca a extranjeros. Y yo entonces le pregunto a esta persona con la que estoy hablando por teléfono, oye, pero entonces explícame en qué momento él permite que se le venda a los extranjeros y no decir, pero me devuelves mi lana, porque yo no te presté la lana para que subieras los números a negros de los números rojos en los que estaban tus bancos, para que tú lo vendieras, yo te lo presté para salvarte la banca, para sanearte la banca. Y entonces fíjense qué chistosos. Estos señores toman la ayuda del gobierno que viene producto de todos los mexicanos y del dinero de los mexicanos, el gobierno se tiene que endeudar para ello porque ni siquiera tenía el dinero y resulta que ellos toman el dinero para volver sus bancos en números negros y vender a muy buenos precios a la banca extranjera los bancos. Yo le hubiese dicho siendo Cedillo, te quedan de dos sopas. O no lo vendes porque yo te di el dinero y primero me tienes que pagar, en todo caso, o dos, si lo vas a vender, me pagas y entonces te quedas con el remanente. Me pagas como gobierno, me pagas porque tú lo estás vendiendo, tú estás vendiendo el banco. Entonces, ¿qué hicieron? Pues volver a un puñado de billonarios y millonarios con el dinero del erario que todavía seguimos pagando. ¿Ustedes creen que eso es un buen presidente? No, un buen presidente les hubiera dicho, ok, quieren vender a los extranjeros, yo no los voy a cuestionar. No saben cómo manejar la banca, ya no quieren manejar la banca, perfecto. ¿En cuánto la vas a vender? No, pues en tanto. Bueno, ¿cuánto yo te presté con el erario, con el dinero que yo pedí prestado? Bueno, pues tanto. ¿Me pagas? Y si te sobra, pues quédate con el remanente. Pero no puedes agarrar y pretender agarrar mi dinero, o sea, mi dinero del erario, que yo pedí prestado, que los mexicanos vamos a seguir pagando y tú con ese dinero reposicionar las finanzas de tu banco para venderlo, porque pues eso no sería justo y quedarte tú con el dinero. ¿Se dan cuenta nada más? Y se los quise explicar de una forma muy coloquial, porque nunca se dice qué onda con el FOBAPROA, nada más escuchamos el FOBAPROA, el FOBAPROA, el FOBAPROA, el FOBAPROA, pero no entendemos cuál es la raíz del problema del FOBAPROA. Sí era necesario porque los bancos estaban quebrados. El problema es que solamente utilizaron como trampolín el dinero del gobierno para hacerse millonarios y billonarios unos pocos. Y eso es lo que no es justo. Y eso es donde yo me pregunto, ¿por qué el señor presidente, pudiendo vetar hasta la venta de los bancos o poniendo reglas para que esos bancos se pudiesen vender,
siendo que el señor presidente les había prestado el dinero del erario, que el erario había pedido prestado dinero hasta internacionalmente para poder hacer esto, no les puso estas reglas. Me encantaría que inclusive el expresidente lo contestara. Honestamente, sería interesante, porque son de esas preguntas que tenemos de este lado, el pueblo, todos, y que nos encantaría que nos respondiera. ¿Por qué permitió el pedir prestado, endeudar al país, inyectarles el dinero y a posteriori no haberles puesto un freno? A, para venderlo, o B, reglas para que si lo vendían, en cuánto lo vendían y cuánto dinero le tenían que regresar al erario al venderlo. ¿Por qué permitió que esos privados se quedaran con ese dinero? Esa sería la pregunta que yo creo que muchos de nosotros tenemos y que no entendemos por qué él no puso un freno y puso un alto, porque no se vale, ay, pues así cualquiera. O sea, tengo un negocio quebrado, pido un préstamo, le inyecto dinero al negocio, le subo los números a negros, le pongo Evita, lo vendo 20 veces más de lo que realmente valía porque no valía nada y me clavo el dinero y no pago el crédito. O sea, vulgarmente, eso es lo que sería. Eso es lo que hicieron esos banqueros. O sea, ¿cómo? Pues te obligarían a pagar el crédito, ¿no? Ni modo de que, pues ya, ahora sí que vulgarmente ya me los fregué, pido el crédito, elevo el valor de mi negocio, vendo mi negocio 20 veces más de lo que pudiese haber valido o hasta mucho más o hasta 200 y ya no pago el crédito y voy y me pelo o lo que sea. Pues eso es lo que pasó con el Fobaproa. ¿Y dónde está el presidente? ¿Dónde estaba el presidente? Esa sería mi pregunta, por ejemplo, en el caso de Ernesto Zedillo, ¿no? O otras cosas que sucedieron también con las matanzas que nunca se aclararon, porque también en su sexenio las hubo. Obviamente también podríamos decir que fue un presidente que le dejaron horriblemente las finanzas macroeconómicas del país porque hubo un saqueo de nuestras reservas y de pronto de la noche a la mañana amaneció el país sin las reservas que sí teníamos. Cosa que también muy complicada. Pero a lo que yo voy es, o sea, esas serían mis preguntas para el doctor Zedillo, porque reconozco cómo le dejaron macroeconómicamente el país, pero al mismo tiempo también reconozco que dónde están esas preguntas y dónde están esas respuestas, sobre todo, ¿no? Y que me encantaría de verdad que hiciera un video y que lo contestara. ¿Por qué razón no puso un freno o reglas? Porque no se trataba de frenar el desarrollo, se trataba más que nada de decir, ok, tu banquero ya lo vas a vender en 100 veces más de lo que valía el banco porque yo te presté el dinero del erario, callitos, porque yo necesito pagar el crédito y es dinero de aquí y es dinero de todo el pueblo que va a tener que pagar por décadas y décadas. Me encantaría que no las respondiera. De verdad, me encantaría que no las respondiera. A, ¿por qué no vetó la venta? O B, si a final de cuentas quería apostar por el desarrollo y se vale, ¿por qué no puso reglas para esa venta y por qué no cobró de regreso el dinero que finalmente le correspondía al erario tener de regreso a los privados nacionales, estar vendiendo a banca extranjera a los bancos, que tenían todo el derecho? Los extranjeros no tienen la culpa, ellos no tienen por qué pagar nada, ellos fueron y pagaron a un precio muy alto unos bancos y decidieron gestionar y absorber y lo que sea. Aquí el tema es, ¿por qué te presto dinero como nacional? Elevas el valor de tu banco, lo vendes carísimo y no me pagas de regreso cuando yo, gobierno, fui el que hizo que te diera yo el dinero para que tu banco valiera tanto. ¿Por qué te lleva, o sea, por qué se clavaron el dinero? Y me encantaría de verdad que lo respondiera, porque serían de las preguntas que si es que hubiese, voy a platicarles cómo yo he vislumbrado esto y ojalá un día México llegue a esto. Yo pienso en un grand jury, perdón que lo hable en inglés, ahorita lo explico en español. Es un gran jurado, como en muchos países, donde personas como usted y como yo podemos participar y podemos realmente sentar y que en un juicio público, videograbado, y para todo el país se pudieran hacer estas preguntas en una sesión de audiencias
donde nos pudieran contestar los expresidentes tantas y tantas preguntas que tenemos para ellos. A mí me encantaría que evolucionara eso nuestro sistema judicial y que cualquier servidor público pudiese ser cuestionado por el mismo pueblo sobre su gestión. Y creo que eso es lo que nadie está entendiendo de este tema del 1 de agosto del juicio a los expresidentes. El que salgamos, independientemente de si es o no es el juicio a los expresidentes o cómo está planteada la pregunta, que ahorita están más preocupados por, de alguna manera, la forma que por el fondo, concéntrense, pueblo, en el fondo. Y pueblo me refiero todos, incluyendo todos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Ok?